Si estás escuchando esta historia desde alguna colina de México, desde una ciudad pequeña de América Latina, o desde cualquier lugar donde aún existan heridas abiertas que piden verdad, escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas. Y si en algún momento esta historia toca tu corazón, deja tu like y suscríbete. Porque aquí en Cicatrices con Historias, creemos que hasta el silencio más antiguo puede encontrar voz. En la mañana del 15 de marzo de 2009, el cielo sobre Santa María de los Remedios parecía diferente. Tenía ese tono gris claro que no amenaza lluvia, pero cubre todo con un tipo de silencio que pesa. Era domingo, día de misa, pero nadie en ese pueblo de muros bajos y aceras agrietadas imaginaba que esa celebración sería la última. No solo del padre Esteban Morales, sino de la inocencia colectiva de un pueblo entero. Esteban, con 57 años, se despertó antes de las 5, como hacía desde hacía años. Pero en esa madrugada, su cuarto estaba tomado por cajas, papeles, antiguos, cartas selladas, carpetas con logotipos y sellos de la curia. Había pasado la noche revisando cada detalle de una decisión que ya no podía posponer más. Mientras se colocaba los ornamentos litúrgicos, la túnica blanca y la estola púrpura, sus manos temblaban de una manera que ni el ayuno ni la oración podían controlar ya. No lloraba, no en ese momento. Había llorado tanto en las últimas semanas que parecía haber vaciado el alma. Era como si lo que viniera ahora ya no le perteneciera a él, sino a la verdad que necesitaba finalmente nacer. En la sacristía acomodó el cáliz como siempre hacía, pero no puso el vino. Ese día el altar no recibiría ofrendas, recibiría memorias. Poco a poco los bancos de la iglesia colonial se fueron llenando. Viejos, niños, madres con pañuelos de flores en el cabello, agricultores de manos ásperas, todos los que crecieron viendo al padre Esteban como el hombre que bautizó a sus hijos, celebró sus matrimonios, enterró a sus muertos. Lo llamaban el buen padre, y nadie jamás se atrevió a imaginar que él mismo cargaba un infierno por dentro. Sentado en la primera fila estaba Miguel. 40 años, ojos hundidos y un silencio que gritaba. Fue él quien, meses antes, miró a Esteban a los ojos y le pidió: «Dime que todo eso fue real, dime que no estoy loco». A las 9:02 sonaron las campanas. Esteban respiró profundo y entró al altar con el paso lento de quien va al cadalso. El micrófono crujió, y en ese momento sabía que ya no había vuelta atrás. Observó al pueblo, rostros que conocía uno por uno, gente que confiaba en él, gente que, si supieran lo que él sabía, quizás nunca más lo mirarían con el mismo respeto, pero allí no había más espacio para el miedo, solo para la entrega. «Hoy», dijo con voz firme, «no vengo a hablar de Dios, vengo a hablar de la verdad». Al principio nadie entendió. Algunos sonrieron pensando que era solo una introducción diferente. Pero Esteban continuó, dijo nombres, contó fechas, relató encuentros secretos con obispos y jueces. Explicó cómo el padre Gonzalo, su antecesor, abusó de niños entre 1969 y 1991. Reveló que el Vaticano lo sabía, que él, Esteban, fue convocado a guardar silencio, que aceptó el acuerdo, por miedo, por fe, por cobardía, y que ahora allí, ante todos, elegía romper con todo. «No merezco el título de padre», dijo, «pero aún puedo ser hombre». Durante algunos segundos reinó un silencio que parecía eterno. Nadie se movía, nadie tosía, solo se escuchaba el crujir ocasional de los bancos de madera, como si la misma iglesia respirara junto con sus feligreses. Doña Ramona, que siempre se sentaba en la tercera fila con el rosario entre los dedos, lo dejó caer en su regazo sin darse cuenta. En el rostro de muchos, lo que se dibujaba no era incredulidad, sino un tipo de asombro que viene cuando el suelo se abre y te das cuenta que caminaste durante años sobre un secreto.
Esteban sabía que al nombrar nombres no solo estaba acusando al pasado, estaba desgarrando la piel misma de la fe de ese pueblo. Fui cómplice, continuó, con la voz cada vez más quebrada. No abusé de nadie con mis manos, pero abusé con mi silencio. Cada vez que di la bendición a un niño sin contar la verdad, fallé. Cada vez que acepté celebrar una fiesta, sabiendo del duelo oculto de las víctimas, traicioné mi llamado. Las palabras caían como piedras pesadas sobre el altar. Pero no había histeria, no había gritos. Había un tipo de parálisis colectiva, como si todos intentaran recordar los detalles. Las miradas de Gonzalo, los silencios de las familias que se fueron sin explicación, los adolescentes que desaparecieron de un día para otro. A la izquierda, una mujer apretó la mano de su marido hasta que los dedos quedaron blancos. En la esquina derecha, Miguel bajó la cabeza y comenzó a llorar en silencio, no como quien sufre, sino como quien empieza por fin a respirar. Porque era real, todo era real. Y ahora, a los ojos de todos, dejaba de ser solo trauma y se convertía en verdad reconocida. Esteban entonces caminó lentamente hasta un lado del altar, donde había 2 cajas cubiertas con un paño blanco. Retiró el paño y reveló decenas de sobres, carpetas, documentos. Aquí están las cartas que envié a Roma. Aquí están los cheques de compensación pagados con dinero de la diócesis. Aquí están las pruebas. Nadie se levantó, nadie interrumpió. Ni siquiera el diácono que, normalmente, ayudaba en las misas, se atrevió a decir palabra alguna. Esteban se había convertido, ante todos, ya no en el pastor de la parroquia, sino en el confesor del propio pecado institucional. No pidió perdón, en ningún momento, porque sabía que el perdón, esa mañana, no le pertenecía. Lo que ofrecía era lo que aún podía, la verdad cruda, sin adornos, sin dogmas, sin velos. Las víctimas tienen nombre, dijo, señalando una lista en la hoja, y ya no deben ser llamadas casos aislados. Son nuestros hermanos. Y yo, que fui llamado a protegerlos, fallé. En la última fila, David estaba de pie, apoyado en la pared. Nadie sabía con certeza qué pensaba. Era el más invisible de los sobrevivientes. Nunca dio entrevistas, nunca confirmó su dolor. Pero allí, al escuchar que su nombre era reconocido, cerró los ojos por un instante, y la respiración cambió, como si algo muy antiguo se hubiera soltado dentro de él. Fue en ese momento cuando Esteban hizo el gesto más inesperado. Retiró la estola, la dobló con cuidado y la puso sobre el altar. Hoy cierro mi sacerdocio. Hoy devuelvo al altar lo que dejé de honrar. Y entonces miró al pueblo con una mirada que mezclaba alivio y despedida. Afuera las campanas seguían sonando, pero no era el toque de la misa. Era el sonido de algo que se rompía y al mismo tiempo se liberaba. Santa María de los Remedios nunca más sería la misma, y tampoco Esteban. Caminó hasta la puerta de la iglesia con pasos lentos. Los fieles seguían sentados, sin saber si debían aplaudir, llorar o solo absorber. Pero Miguel se levantó, fue hacia él, y como cuando niño, levantó la mano. Esteban dudó, pero luego la tomó, y fue allí, en ese toque silencioso entre 2 sobrevivientes, que comenzó el verdadero acto de fe. La misa había terminado, pero nadie salió inmediatamente. Algunos permanecían sentados, inmóviles, como si necesitaran permiso de alguien para levantarse. Otros se levantaban en silencio, caminando como quien sale de un velorio sin saber a quién dirigir la palabra. La plaza frente a la iglesia se fue, llenando lentamente, como si la gente quisiera respirar otro aire antes de volver a casa. Los murmullos comenzaron a tomar forma. ¿Tú sabías eso? Mi papá dijo que ese Gonzalo era un santo. ¿Y ahora qué va a pasar? Las preguntas circulaban como vientos cruzados, y nadie tenía respuesta.
Esa mañana, ninguna tienda abrió sus puertas. Las tortillas no se prepararon. La campana de la escuela sonó, pero pocos alumnos asistieron. El mismo alcalde fue visto saliendo discretamente por la puerta trasera del ayuntamiento, como si el discurso del padre le hubiera quitado algo más que la tranquilidad. Era como si una niebla espesa hubiera descendido sobre el pueblo. Por primera vez en décadas, la imagen del patrón que adornaba la entrada de la plaza parecía mirar hacia abajo. Los ojos de la fe estaban finalmente dirigidos hacia adentro. Miguel no volvió a casa. Se sentó en un banco de la plaza, solo, observando la fachada de la iglesia donde todo había comenzado. Un grupo de jóvenes pasó junto a él sin decir nada. No se burlaron, no rieron, solo lo miraron con respeto contenido, como si él cargara algo sagrado. Por primera vez, nadie lo llamó raro o problemático. Por primera vez, no sintió vergüenza de existir. A unos metros, David también observaba todo. No se acercó, pero permaneció allí, firme, como si su cuerpo dijera: «Estoy aquí, yo existo, escúchenme». En la casa parroquial, Esteban se lavó la cara con agua fría y cerró la puerta. No contestaría llamadas, no escribiría cartas, no huiría. Estaba decidido a enfrentar lo que viniera, pero en ese instante solo quería escuchar el sonido de su propia respiración. Era un hombre viejo y cansado, pero esa mañana, por primera vez en muchos años, su cuerpo parecía ligero. Se sentó en su silla preferida, la misma en la que tantas veces lloró solo tras escuchar confesiones que resonaban sus propios dolores. Y allí, con los ojos cerrados, rezó, pero no con palabras aprendidas. Rezó con el silencio de quien finalmente se atrevió a vivir con la verdad. Mientras tanto, la noticia ya comenzaba a circular más allá de los límites del pueblo. Un joven grabó fragmentos de la confesión con el celular y subió los videos a internet antes del mediodía. Las imágenes eran temblorosas, el sonido imperfecto, pero la fuerza de las palabras era incuestionable. En pocas horas, blogs católicos y grupos de denuncias comenzaron a replicar el contenido. Sacerdote mexicano rompe silencio y acusa red de encubrimiento clerical. Valiente confesión en plena misa, cura admite complicidad con abusos. El fin del silencio en la iglesia rural. Los títulos variaban, pero todos tenían algo en común. Nadie ignoraba ya a Esteban Morales. Al final de la tarde, una camioneta negra sin identificación estacionó discretamente junto a la iglesia. De ella bajaron 2 hombres de traje que golpearon la puerta de la casa parroquial con firmeza. Esteban abrió sin sorpresa. Reconoció los rostros. Eran representantes de 1200, la curia de Morelia. No dijeron palabra alguna. Solo entregaron un sobre sellado con el escudo eclesiástico. Era su suspensión ad cautelam. Ya sabía que vendría. No contestó. Agradeció. Y antes de que se fueran, les entregó un pequeño sobre marrón con las palabras: «Hay mucho más de lo que ustedes imaginan, y ahora ya no está en mis manos». Mientras los enviados de la curia se alejaban por la calle empedrada, algunos vecinos espiaban por detrás de las cortinas, temerosos de ser vistos, pero incapaces de resistir la necesidad de saber qué estaba ocurriendo. No era común ver hombres de traje en ese pueblo, mucho menos entrando y saliendo de la casa parroquial como si llevaran sentencias. Los más viejos susurraban que algo muy grande estaba por suceder. Los niños, sin entender, repetían el nombre de Esteban como si ahora fuera personaje de alguna historia que aún no sabían si era triste o bonita. Esa noche, nadie rezó en voz alta. Las velas de las casas se apagaron temprano, como si todos quisieran ir a dormir pronto para escapar del peso de lo que habían escuchado. Pero el sueño no llegó fácil para casi nadie.
Las madres miraban a sus hijos con una angustia nueva, repasando mentalmente todos los días en que los dejaron solos con el padre Gonzalo Santo. Los padres, por su parte, sentían la rabia mezclarse con vergüenza. ¿Cómo no vieron? ¿Cómo creyeron tanto? ¿Y qué harían ahora con esa verdad que parecía gritar desde las paredes? Miguel, aún con los ojos hinchados, caminó hasta la casa de su madre al final de la noche. Hacía años que no se hablaban de verdad. Ella abrió la puerta con susto, pero no dijo nada. Solo lo abrazó. Él lloró allí, en su hombro, como cuando era niño y volvía de la catequesis en silencio. Esta vez, sin embargo, fue ella quien pidió perdón. «Te fallé, hijo. No te creí. Me tapé los oídos». Miguel no respondió. No hacía falta. En ese abrazo había una tregua, un nuevo comienzo, aunque con cicatrices demasiado profundas para desaparecer por completo. En la casa de Rubén el silencio era más espeso. Había escuchado la confesión del padre por la radio. Una vecina la dejó muy alta y desde entonces no pronunció palabra. Se quedó sentado a la mesa de madera mirando una taza vacía. Su esposa lo miraba con miedo contenido. Sabía del dolor que él cargaba, pero nunca escuchó de él palabra alguna sobre Gonzalo. Esa noche, sin embargo, se levantó, tomó un viejo cuaderno escolar y comenzó a escribir. Eran frases sueltas, recuerdos, nombres de lugares. Era el comienzo de lo que quizás algún día sería su propio relato. En otro rincón del pueblo, el teléfono de Javier sonaba sin parar. Amigos de Texas mandaban mensajes. Él, que huyó hace tantos años para intentar olvidar, ahora era recordado por todos. El video de la misa ya circulaba en grupos de exalumnos del colegio católico local. Algunos se reían, incrédulos. Otros mandaban solo un emoji de silencio. Pero Javier sentía algo diferente. Alivio. Alguien, finalmente, habló. Alguien en nombre de todos ellos. No sabía si volvería a México algún día, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, escribió un correo al padre Esteban. 3 palabras apenas. Gracias por hablar. La luna esa noche parecía más grande de lo habitual. Las campanas no sonaron. Ninguna oración se escuchó en el altavoz de la plaza, como solía pasar, pero había algo diferente en el aire. No un milagro, sino un tipo de cura que empieza despacio. En la acera de la iglesia, David permaneció sentado hasta tarde, con los ojos fijos en las puertas cerradas. Nadie sabía por qué no se iba. Quizás esperaba que alguien saliera. Quizás esperaba a sí mismo. Pero una cosa era cierta. El pueblo, tan acostumbrado al silencio cómodo, empezaba a aprender que el silencio también podía matar, y que romperlo, aunque tarde, podía ser un acto de amor. El lunes amaneció más lento que de costumbre. No hubo misa matutina. La iglesia permanecía cerrada. Algunos vecinos pasaron solo para comprobar que era cierto. A Esteban no se le veía. Las campanas no sonaban. Parecía como si la parroquia misma estuviera de luto. Pero dentro de algunas casas, los televisores ya transmitían la noticia. El primer reportaje salió en un canal local de Michoacán, con un titular que no dejaba lugar a dudas. Padre confiesa encubrimiento de abusos infantiles durante 17 años. La imagen de Esteban de pie en el altar, con la estola en las manos, corría por todo el país como fuego en campo seco. Ese mismo día, 2 víctimas del padre Gonzalo, que habían dejado el pueblo aún niños, buscaron la redacción del diario La Voz de Zamora para dar testimonio. Ninguna de las dos quiso mostrar el rostro, pero sus relatos eran firmes. Confirmaron lo que Esteban había dicho, y por primera vez detallaron el sufrimiento que cargaban durante décadas. Miedo al contacto, fobia a las iglesias, pesadillas con confesiones forzadas. Ahora que alguien habló, yo también puedo decirlo. Me llamo Luis y tengo 42 años. Y no me
Lo inventé. Mientras tanto, en el pueblo, la curia ordenó que 2 sacerdotes interinos asumieran provisionalmente la parroquia, pero ninguno apareció. La población, aún atónita, no parecía dispuesta a aceptar sustitutos como si nada hubiera pasado. Las ancianas rezaban en casa. Los jóvenes comenzaron a escribir mensajes de apoyo en las paredes de la plaza. Uno de ellos, pintado discretamente con tinta negra durante la madrugada, decía: «La fe no se rompe con la verdad, se rompe con la mentira». Nadie lo borró, ni el alcalde, ni los pocos religiosos que quedaban. Esteban permaneció recluido en la casa parroquial por 2 días, no para huir, sino para dar espacio. Recibió cartas, algunas agresivas, otras conmovedoras. Un hombre dejó en la puerta una cesta de frutas con una nota escrita a mano: «Nunca tuve el valor. Usted sí. Gracias por los que no pudieron». Una señora, viuda desde hacía 20 años, envió una Biblia abierta en el Salmo 32, con una nota que decía solo: «No te calles». Más, pero también hubo amenazas. Un sobre sin remitente contenía una sola frase: «Has traicionado a la Iglesia. Prepárate para el juicio eterno». Al otro lado del país, en Monterrey, una psicóloga especializada en traumas religiosos publicó un artículo sobre el caso de Santa María de los Remedios. El texto se viralizó en redes sociales: «Cuando la verdad entra por la puerta del altar». Allí analizaba no solo el impacto de los abusos, sino el peso de la omisión institucional y el valor simbólico del acto de Esteban. No es solo un padre que habló, es un muro que cayó. Y cuando caen muros, las voces internas finalmente se escuchan. En las horas siguientes, asociaciones de víctimas de la Iglesia comenzaron a movilizarse pidiendo que el caso fuera llevado a la justicia común. Pero Esteban no respondió a ninguna solicitud de entrevista. Prefería el silencio ahora, no el silencio cómplice de antes, sino el que nace de la escucha. Leía cada mensaje, cada carta, cada mirada que cruzaba cuando salía a comprar pan o a buscar agua en la fuente. Algunos aún desviaban la mirada, otros apretaban su mano con fuerza, sin decir nada. Pero algo era seguro: ya no era visto como un sacerdote, era visto como un hombre que eligió caer, para que otros pudieran levantarse. Rubén pasó 3 días sin salir de su casa. El cuaderno escolar en el que había comenzado a escribir seguía sobre la mesa, con manchas de café y huellas de dedos nerviosos. Su esposa le dejaba el almuerzo en silencio, sin presionarlo, pero cada noche se sentaba a su lado y le tomaba la mano. El tercer día, Rubén se levantó temprano, se afeitó con calma, como si se preparara para un ritual, y salió sin decir a dónde iba. Caminó por las calles aún húmedas por la niebla, cruzó la plaza vacía y se detuvo frente a la casa parroquial. Tocó apenas una vez. Esteban tardó en abrir, como si hubiera sentido, del otro lado de la puerta, quién era. Cuando abrió, estaba con la camisa arrugada y el rostro pálido, pero con los ojos atentos, como si esa visita fuera algo que esperaba desde hace mucho. No dijeron buenos días, ni ¿cómo estás? Se quedaron en silencio unos segundos hasta que Rubén entró. Se sentaron frente a frente, separados solo por una mesa que antes se usaba para reuniones pastorales. Ahora era un confesionario sin rejas, sin fórmula, sin absolución garantizada. «Yo tenía 11 años», comenzó Rubén con voz firme, «y cada vez que salía de la capilla, mi madre decía que me veía diferente, pero no me preguntaba nada, y yo no sabía cómo explicarlo». Esteban bajó los ojos. No intentó interrumpir. Rubén continuó, ahora con los dedos temblorosos. «Durante años pensé que lo había soñado, que lo exageré, porque nadie hablaba, nadie preguntaba. Y usted estaba allí». Esteban llevó la mano al pecho como si necesitara apretar su propio corazón para aguantar escuchar eso. «Sí», respondió en voz baja, «estuve y no hice nada. Perdóname por eso, aunque el perdón no me pertenezca».
Rubén hizo un gesto con la mano, pidiendo que no lo interrumpiera. No vine por perdón, vine para decirlo en voz alta, porque si no lo digo, sigo cargándolo. Miró alrededor, a las paredes de la casa que tantas veces albergaron reuniones, planes, risas y silencios. Esta casa me vio callar. Hoy quiero que me oiga hablar. Y entonces contó. No todo, pero lo suficiente. Habló de los sueños, de los años en que no podía entrar a una iglesia, de la rabia que sentía hacia sí mismo por no haber dicho nada antes. Esteban solo escuchó con lágrimas discretas en los ojos, como quien finalmente comprende el peso de lo que causó, aunque haya sido por omisión. Cuando Rubén terminó, se levantó sin prisa. Esteban también se levantó, pero no para abrazarlo. No había ambiente para gestos simbólicos. Solo se miraron, como dos hombres que atravesaron el mismo desierto, pero en lados opuestos de la arena. Gracias por no esconderte, dijo Rubén antes de salir. No sé si eso me cura, pero al menos no me deja solo. Y se fue. Esteban quedó parado en la puerta con el corazón latiendo fuerte. No era consuelo lo que sentía, era responsabilidad. Por primera vez sentía que su presencia allí ya no era la de un líder, era la de alguien que debía reparar. Desde ese día, Esteban abrió las puertas de la casa parroquial a quien quisiera hablar, no como padre, como hombre. Comenzó a recibir visitas en horarios que antes dedicaba a rezar el rosario y a las misas. Jóvenes que nunca hablaron con él, señores que dejaron la fe y ahora volvían solo para decir que estaban confundidos, mujeres que lloraban por hijos callados. Ninguno pedía consejos, no querían bendiciones, querían ser escuchados, y quizás, sin saberlo, le daban a Esteban lo que más necesitaba, la oportunidad de escuchar como forma de expiación. En los días siguientes, el templo de Santa María de los Remedios permaneció cerrado por decisión del obispado. Oficialmente por procesos administrativos. Pero todos sabían que estaba vacío porque nadie quería pararse frente a ese altar aún contaminado por verdades incómodas. La plaza, sin embargo, se volvió un lugar sagrado por otras razones. Las familias comenzaron a reunirse allí al caer la tarde, sin velas, sin Biblias, sin imágenes, solo gente común, compartiendo silencio, miradas, abrazos. No era una misa, pero algo de Dios seguía ocurriendo. Las campanas no volvieron a sonar por semanas, pero los niños jugaban alrededor como si inauguraran una nueva forma de religiosidad. Había algo hermoso en esa espontaneidad, como si lo sagrado se estuviera desplazando del edificio a las personas. Algunos habitantes mayores, como doña Beatriz y su esposo Tomás, comenzaron a reunirse en la veranda para orar con los vecinos. Sin sacerdote, sin liturgia, solo fe pura. Dios ya no vive allí dentro, dijo Tomás una noche, señalando la iglesia. Pero quizás esté aquí, en lo que quedó entre nosotros. Algunos abandonaron la fe por completo. Decían que ya no podían confiar. Uno de ellos fue el propio hijo del sacristán, que nunca más entró a una capilla. Si me mintieron desde niño, dijo, ¿cómo voy a creer ahora que Dios escucha? Otros, sin embargo, no abandonaron a Dios, solo abandonaron a los hombres que hablaban en su nombre. Y ese fue quizás el cambio más fuerte, darse cuenta de que era posible separar la fe de las instituciones, que lo espiritual podía sobrevivir, incluso después de un terremoto moral como ese. Esteban, al saber que la iglesia estaba cerrada, no se alegró ni se entristeció, solo entendió. Ese espacio necesitaba silencio, un silencio diferente al que reinó por décadas, un silencio que permitiera cicatrización, no encubrimiento. Y aunque siguió viviendo en la casa contigua, evitaba pasar por la puerta principal. No por vergüenza, sino por respeto. Era como visitar una tumba, necesario a veces, pero nunca cotidiano. En la radio local, un joven periodista,
nieto de una de las víctimas, comenzó a hacer entrevistas a los habitantes. Era un programa sencillo, llamado Lo que no se dijo. Cada episodio traía una voz anónima, un relato, una memoria. Poco a poco, el programa se convirtió en un espacio de desahogo colectivo. Personas que nunca habían hablado comenzaron a llamar a la radio para decir: yo también fui tocado, yo también vi, yo también callé. Y así, como un coro atrasado, el pueblo comenzó a recuperar su voz, aunque todavía temblorosa. Hasta el alcalde, presionado por los habitantes y la prensa, declaró públicamente su apoyo a Suntoslai, las víctimas, y prometió invertir en políticas de escucha y apoyo psicológico. Por primera vez en la historia del pueblo, se creó un pequeño equipo de atención comunitaria, con voluntarios, trabajadores sociales y 2 terapeutas de la capital. No era mucho, pero era un comienzo, y en ese lugar donde antes solo reinaba la reverencia ciega, nació algo nuevo. La responsabilidad compartida de proteger a los frágiles, no por miedo, sino por memoria. Los meses siguientes fueron los más silenciosos y, al mismo tiempo, los más llenos de sentido en la vida de Esteban Morales. Ya no vestía sotana ni cargaba crucifijos al cuello. Cambió sus libros de teología por cuadernos de notas, donde anotaba nombres, detalles, frases que escuchaba de quienes lo buscaban. No predicaba más desde un púlpito, pero cada conversación que tenía en la panadería, en la plaza o en la fila del mercado era una especie de liturgia íntima. Nadie lo llamaba Padre ya. Algunos lo llamaban Don Esteban, otros simplemente decían usted. Se mudó a una pequeña casa de adobe cerca del río, prestada por una señora que perdió a su hijo en los años 90 y vio en Esteban algo de reparación. Allí plantaba sus propias hierbas, lavaba la ropa en la piedra y caminaba todos los días hasta el pueblo para comprar pan. La soledad ya no lo lastimaba. Era casi una elección. En lugar de misas, comenzó a escribir cartas. No para el Vaticano, sino para cada una de las víctimas cuyos nombres aún recordaba. Eran cartas simples, humanas sin justificaciones. Algunas nunca fueron entregadas, pero él las escribía de todos modos. Una vez por semana, caminaba hasta el antiguo colegio parroquial, ahora cerrado, donde un grupo de jóvenes comenzaba a reunirse para leer en voz alta los relatos de la radio Lo que no se dijo. Se sentaban en círculo, cada uno con una vela encendida, y después de cada lectura guardaban silencio. Esteban no hablaba en esos círculos, solo escuchaba, pero su presencia era respetada. Era como si su cuerpo, allí callado, dijera suficiente. Algunos incluso decían que parecía más pequeño, más delgado, más viejo. Pero quien miraba bien veía que estaba más entero que nunca. En agosto de ese año fue invitado a hablar en un foro sobre ética religiosa en Guadalajara. Rechazó. No quería convertirse en símbolo de nada. Le dijo a la organizadora, por teléfono: lo que hice no fue heroísmo, fue demasiado tarde. Aún así, su nombre era citado en debates, artículos, documentales en producción. Algunas víctimas lo criticaban, decían que su confesión no borraba lo que dejó de hacer. Otras decían que hizo lo que nadie más tuvo valor. Esteban escuchaba todo, acogía todo. Sabía que no controlaba qué harían con su historia. Solo podía responsabilizarse por contarla entera. Un día de septiembre recibió una carta manuscrita desde Roma. No llevaba firma reconocible, solo un sello oficial y un texto breve. Agradecemos su testimonio. La Santa Sede tomará nota. No pedían explicaciones. No ofrecían disculpas. Solo reconocían, entre líneas, que lo ocurrido había cruzado fronteras. Esteban leyó la carta, la dobló cuidadosamente y la quemó al amanecer frente al río. No por rabia, sino porque entendió
que nada escrito por ellos sería más fuerte que lo que había visto con sus propios ojos. La verdad no se archiva, se vive. A los pocos días, una joven que nunca había conocido llegó a su casa. Llevaba una mochila vieja y los ojos cansados. Tocó la puerta con timidez. Cuando Esteban abrió, ella dijo solo una frase: «Mi tío fue una de las víctimas. Quiero saber cómo era de verdad». Esteban le ofreció una silla, preparó té de manzanilla y durante horas habló. No del crimen, sino de la infancia robada, de las pequeñas gentilezas que sobrevivían incluso en los días oscuros, de la mirada triste que Gonzalo escondía detrás de la elocuencia. Era la primera vez que contaba esa historia no para denunciar, sino para que alguien recordara a una víctima con dignidad. Miguel tardó varios meses en regresar a la casa parroquial. No porque evitara a Esteban, sino porque aún no encontraba las palabras que quería decirle. Después de la confesión pública, sintió algo parecido a la paz, pero también una enorme responsabilidad, la de reconstruirse no solo para él, sino para su esposa, para sus hijos, para la versión de sí mismo que nunca pudo ser. Estuvo en terapia intensiva. Volvió a tocar la guitarra, incluso se animó a participar en un grupo de apoyo con otros sobrevivientes. Pero había algo que solo podría cerrar frente al hombre que un día cayó. Una mañana de octubre, Miguel llegó a la casa de adobe junto al río. Traía una cesta con pan fresco y algunas manzanas. Esteban estaba sentado en la veranda, pelando calabazas con un cuchillo pequeño. Al verlo no sonrió, pero se levantó con calma e hizo señal para que se sentara. No dijeron «buenos días», no preguntaron «¿cómo estás?». Solo dejaron que el silencio construyera un suelo común. Miguel puso la cesta sobre la mesa y dijo: «Mis hijas preguntaron por ti el otro día. Quieren saber por qué el padre desapareció». Esteban respiró profundo y respondió: «Porque a veces el silencio también es necesario para escuchar lo que nunca se dijo». Se quedaron allí por horas, alternando el silencio con frases cortas. Hablaron de música, de las lluvias que tardaban, de los pájaros que habían vuelto a la orilla del río, pero era como si cada banalidad fuera un ladrillo puesto entre ellos, no para levantar un muro, sino un puente. Un momento, Miguel sacó del bolsillo una fotografía amarillenta. Era él, a los 7 años, vestido de monaguillo junto al padre Gonzalo. Entregó la foto a Esteban y dijo: «Guarda esto, ya no quiero que esta imagen quede conmigo. Pero tampoco quiero que desaparezca, alguien tiene que recordarla». Esteban sostuvo la foto con las manos temblorosas. Observó los ojos del niño, la sonrisa tímida, la túnica blanca. Observó también la mano de Gonzalo descansando en el hombro de Miguel. No dijo nada por largo rato. Luego susurró: «Debería haber protegido a ese niño». Miguel negó con serenidad: «Quizás aún puedas proteger a los próximos». Y fue en ese momento que Esteban entendió lo que quedaba por hacer. La misión ya no era salvar la imagen de la iglesia. Era salvar lo que aún podía salvarse del alma de las personas. Antes de partir, Miguel dejó otra frase, casi como quien se despide de un pariente lejano: «Gracias por no morirte con eso guardado». Porque a veces, cuando alguien habla, los otros también empiezan a vivir. Esteban se puso de pie en la veranda, sosteniendo la foto, viendo a Miguel desaparecer por el sendero de tierra. El viento sopló fuerte, llevándose algunas hojas del cuaderno de notas que estaban sobre la mesa. Pero Esteban no se movió. Ese reencuentro no borraba el pasado, pero lo transformaba en algo posible de cargar, como una cicatriz bien cosida. Esa noche, Esteban encendió una vela y puso la fotografía de Miguel niño junto a una imagen de San Francisco que había permanecido con él toda la vida, no como un ícono de fe, sino como recuerdo de que hasta los santos necesitan bajar del altar para tocar el dolor de los vivos. Se sentó, escribió otra carta, esta vez dirigida a nadie, y terminó con la frase: «Hoy, por fin,
Entendí que el perdón no es una absolución, es un lugar donde dos almas rotas deciden continuar. En noviembre, cuando finalmente llegaron las lluvias, el río creció por primera vez en años. Las madres decían que era señal de limpieza, de movimiento. Esteban lo miraba desde su ventana como quien observa algo que ya no controla, pero que de algún modo le pertenece. No volvió a celebrar misa ni a predicar en acto público alguno, pero su casa se convirtió en lugar de paso. A veces un joven dejaba pan, a veces una mujer dejaba flores, a veces solo pasaban y tocaban la puerta para decir gracias por quedarte. No fue excomulgado, tampoco perdonado oficialmente. Era como si la misma iglesia no supiera qué hacer con él. Pero el pueblo sí lo supo, y eso bastaba. La escuela reabrió con nuevo nombre, Centro Educativo David y Javier, homenaje discreto a dos de los que más sufrieron en silencio. En la entrada, una placa de madera decía, «La verdad también educa». Los jóvenes comenzaron a pintar murales con frases como «Nuestro cuerpo es sagrado» y «Nadie calla lo que nos dolió». No eran protestas, eran semillas. Un día, una señora de luto se acercó a la casa de Esteban con un sobre. Dijo que era hermana de Antonio, uno de menores. Los niños que no resistieron el dolor. Le entregó un pequeño crucifijo de madera tallado por su hermano antes de morir. «Es lo único que guardé», dijo ella. «Siempre pensé en quemarlo, pero ahora quizás debe estar contigo». Esteban sostuvo el objeto con reverencia y dijo solo, «Gracias por confiar en mí, incluso después de todo». Guardó el crucifijo en una cajita de metal junto a las cartas que nunca envió. Cuando llegó diciembre, Esteban plantó un árbol cerca de la orilla del río. Un hipé, amarillo, resistente y silencioso. Clavó al lado una estaca con una frase escrita a mano. «Aquí florece lo que el silencio no pudo matar». No le contó a nadie, pero días después, alguien dejó allí una foto antigua, doblada. Era de un grupo de catequesis de 1984, sin nombres, sin fechas, solo sonrisas. Esteban reconoció los rostros, y allí, solo, de rodillas en la tierra, lloró como no lloraba desde su ordenación. En la víspera de Navidad, el pueblo organizó una vigilia simbólica en la plaza, sin sacerdotes, sin iglesia, solo velas e historias. Cada habitante fue invitado a escribir una frase en un papel y colocarla en un mural. Frases como «Yo escuché y callé», «Yo recuerdo», «Hoy elijo escuchar». Al final de la noche, Esteban llegó con pasos lentos. Nadie lo anunció, nadie lo llamó. Pero cuando apareció, le hicieron espacio y un niño tomó su mano. «Puedes poner tu frase también», dijo, y él escribió. «Gracias por darme otra forma de servir». Después de ese día, Esteban comenzó a salir menos. Sus pasos eran más cortos y el dolor de espalda aumentaba, pero su presencia permanecía. A veces se le veía sentado a la sombra del hipé, escribiendo, otras veces caminando hasta la panadería, con la misma lentitud de quien ya no necesita correr. Sabía que no viviría para siempre, pero entendía que su historia sí podría durar. No como ejemplo, sino como advertencia, como esperanza, como cicatriz visible que todos aprendían a reconocer. La primavera siguiente, el periodista de la radio lo entrevistó por primera y única vez. Fue en vivo, sin cortes. Le preguntaron qué le diría a un joven sacerdote que sospechara algo malo en su parroquia. Esteban no dudó, que no se quede solo, que no crea que callar es proteger, y que nunca, nunca se excuse en la fe para esconder el miedo. Al final del programa llegaron cientos de mensajes, de otros estados, de otros países. Uno decía, «Gracias por perderlo todo para que otros recuperaran algo». El árbol que plantó floreció con fuerza. Ese año, los niños comenzaron a jugar alrededor, llamando al lugar el Rincón de los Valientes. Esteban, al saberlo, solo sonrió. Nunca quiso homenaje, pero entendía que eso no era por él, era por todos.
y se permitió finalmente creer que había dejado algo que no causaba dolor, algo que quedaría incluso después que su cuerpo partiera. Su última carta fue encontrada meses después de su muerte, dentro de la Biblia abierta en el Salmo 32, sobre la estantería de la casa. Era corta, escrita a mano. Decía: a los que callaron por miedo, los entiendo; a los que hablaron con rabia, los abrazo; a los que aún no pueden mirar atrás, los espero; y a quienes aún creen que la fe no puede sobrevivir a la verdad, les aseguro que la verdad es lo más parecido a Dios que conocí en esta vida. Esteban Morales fue enterrado sin sotana como había pedido, solo con una vela encendida, el crucifijo de Antonio en el pecho y un puñado de cartas sin remitente a su lado. La gente no rezó, pero sí guardó silencio. Un silencio distinto, lleno de gratitud, respeto y duelo verdadero, porque ya no era un secreto lo que se ocultaba bajo el altar. Era memoria. Y en Santa María de los Remedios, por fin, las cicatrices tenían nombre.